Muy bien, buenas tardes a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, jueves 25 de febrero. Estuvimos hablando en las clases anteriores acerca de los sujetos del proceso y estábamos hablando del juez, el cual lo terminamos en la sesión anterior. En la sesión de hoy entonces vamos a empezar con el análisis de las partes, el otro sujeto procesal que es muy importante dentro del proceso jurisdiccional. Se conocen las partes también como los extremos de la litis, para que lo manejen ese término que se utiliza. ¿Por qué se dice los extremos de la litis? Porque son el demandante y el demandado. Entonces, cuando escuchan la expresión los extremos de la litis, se refiere a las partes, al demandante y al demandado, para que tengan ese tip ahí. Entonces, las partes. La parte es la persona natural o jurídica que comparece a un proceso reclamando un derecho, comparece a un proceso judicial reclamando un derecho, o para hacerle frente a quien reclama un derecho propio. Comparece al proceso para reclamar un derecho, el demandante, o para hacerle frente a quien está reclamando un propio, el demandado. Las partes entonces se dividen en dos. El demandante, que es quien reclama o pretende, porque en la demanda, cuando hay que reclamar, se llama pretensión, cuando yo pretendo algo. El demandante también se le denomina como el sujeto activo del proceso. ¿Por qué es el sujeto activo? Porque es la persona que hace esa reclamación, que hace esa pretensión, que pone en movimiento al Estado, pone en movimiento al juez, el proceso, todo, para lograr la satisfacción de sus derechos. Y en el otro extremo vamos a encontrar al demandado, que es la persona contra quien se reclama, la persona a quien va dirigido el reclamo o va dirigida la pretensión. A este se le denomina el sujeto pasivo del proceso. Las dos partes, tanto en la parte activa como en la parte pasiva, o el demandante como el demandado, ambas partes, pueden ser unipersonales o pluripersonales, o también se denominan multipersonales. Unipersonales que está compuesto por una sola persona, natural o jurídica. Y pluripersonal o multipersonal que está compuesto por varias personas, naturales o jurídicas. Pero aun cuando haya varias personas, solo hay dos partes dentro del proceso, demandante y demandado. Puede haber varios demandantes y varios demandados, pero solo hablamos de demandante y demandado, dos extremos. Por eso se llaman los dos extremos de la litis. Y solo son dos, aun cuando cada uno de estos esté compuesto por varias personas.
Subtítulo ahí. Es decir, siguiente tema que vamos a desarrollar. Litisconsorcio. El litisconsorcio es el fenómeno que ocurre cuando una de las dos partes está compuesta por varias personas. Es decir, tenemos varios sujetos que demandan y varios sujetos que son demandados. Ese fenómeno se denomina litisconsorcio. Profe, ambos tienen que ser plurales. No, puede ser uno plural y el otro singular, pero cuando hablamos de que hay varias partes, varias personas, perdón, cuando hablamos de que hay varias personas, hablamos de litisconsorcio. Ese es el nombre técnico que recibe cuando hay varios sujetos que integran o la parte demandante o la parte demandada. Puede que sea uno solo y el otro extremo estar compuesto por varios, sí. Puede que los dos estén compuestos por varios, sí. O que los dos estén compuestos por un solo sujeto, sí. Cuando hay varias personas que integran la parte demandante, se va a denominar litisconsorcio por activa. Y cuando hay varias personas que integran la parte demandada, se denomina litisconsorcio por pasiva. Qué pena, ¿puedes repetir esa idea? Cuando hay varias partes que integran la parte demandante, ejemplo, las personas que perdieron su casa con el derrumbe del edificio Space, todas esas personas se unen y demandan a CDO. Todos esos son un litisconsorcio por activa, porque tenemos varias personas en la parte demandante. Y cuando hay varias personas en la parte demandada, se denomina litisconsorcio por pasiva. Como por ejemplo, si yo me doy cuenta de que una finca es de dos personas y yo voy a entrar a prescribir esa finca, a solicitar que se me adjudique la finca por prescripción adquisitiva de dominio, porque ya he cumplido más de 10 años viviendo en ese lugar, ejerciendo actos de señor y dueño, y entonces solicito que se me adjudique la finca por prescripción. ¿A quién me toca demandar? A los propietarios de la finca. Esos propietarios son Pedro y María. Ahí tenemos que un litisconsorcio por pasiva. ¿Sí? Por activa si son varios los demandantes y por pasiva si son varios los demandados. Pero el litisconsorcio, además de clasificarse por dónde está ubicado, si en dónde están los demandantes o dónde están los demandados, también lo vamos a clasificar en tres. Hablamos de litisconsorcio necesario. Hablamos de litisconsorcio facultativo y hablamos de litisconsorcio cuasi necesario. Son los tres tipos de litisconsorcio que vamos a clasificar. Entonces, hagamos clasificación.
Y entonces se divide en 3. El necesario, el facultativo y el cuasi necesario. Estos están regulados en los artículos 60, 61 y 62 del Código General del Proceso. Sin embargo, déjenme yo lo corroboro que no sea 61, 62 y 63. Denme un segundito que no recuerdo exacto cómo es. ¿60, 61 y 62? De la siguiente forma. El facultativo está en el artículo 60 del Código General del Proceso. El necesario está en el artículo 61 del Código General del Proceso. Y el cuasi necesario está en el artículo 62 del Código General del Proceso. ¿Listo? Ahí es donde encontramos la regulación de estos litisconsorcios para saber qué son. Entonces vámonos para el código para revisarlos. Dice el artículo 60 del código: salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso. ¿Qué significa este párrafo tan confuso? El litisconsorcio facultativo lo vamos a tener cuando las relaciones, perdón, cuando las personas que demandan tienen una relación entre ellos que permite que cada uno pueda demandar de manera independiente o ser demandado de manera independiente. Debido a que la decisión del juez se puede dividir independientemente para cada uno de los sujetos. Podemos tener una decisión para uno y otra decisión para otro. Imagínense que Hugo, Paco y Luis están parados en una esquina y llega Pedro y los atropella. A Hugo le genera la muerte. A Luis le quiebra las 2 piernas. Y a Paco simplemente unos raspones. El golpe y unos raspones. Entonces tenemos: Pedro va a ser el demandado en un proceso de responsabilidad civil. Hugo, en este caso ya murió, entonces la familia de Hugo, Paco y Luis van a ser los demandantes. Y ellos van a solicitar que se condene a Pedro y se ordene que los indemnice. ¿Qué ocurre ahí?
Para ese caso particular, cada una de estas personas se toma como si fuera un litigante separado. ¿Por qué? Porque yo primero analizo el caso de Hugo. La muerte de Hugo se produjo directamente como resultado del accidente, se produjo por otra cuestión, el carro sí fue el que produjo el daño o no. Listo, muy bien. Entonces, se logra demostrar que en ese caso, efectivamente el daño, el atropello es lo que genera la muerte. Se logra además demostrar que Pedro fue el responsable de eso porque venía a exceso de velocidad. Pierde el control y se va contra la acera. Y entonces se generaron unos perjuicios. El entierro, los gastos médicos que haya incurrido antes de la muerte, lo que dejó de ganar esa persona, los perjuicios morales que se le ocasionó a la familia, la tristeza, la pena que les generó a ellos la pérdida de ese ser querido. Luego el juez pasa a mirar el tema de Luis. La situación de Luis es diferente porque a él le quebraron las piernas, pero lo mataron. Entonces, los perjuicios que se le ocasionan a Luis son diferentes a los que se le ocasionaron a Hugo y a la familia de Hugo. Entonces, la indemnización de Luis es muchísimo menor, porque no es lo mismo que a usted le quiebren las piernas a que lo maten, ¿cierto? Entonces, esa indemnización se reduce. ¿Qué se le paga? Los gastos médicos. Que le tocó comprar muletas, que estuvo en silla de ruedas, que luego hay que hacer unas terapias, unos medicamentos, unas cirugías, todo eso hay que pagar. Y además él puede cobrar perjuicios morales por la congoja que le ha generado el accidente, no poder caminar correctamente, la fisioterapia, los dolores, todo esto. Muy bien. Y luego pasamos al caso de Paco. Lo único que le pasaron fueron los raspones. Es más, no quedó demostrado que los raspones sí hayan sido producidos por el accidente. Entonces a Paco no se le da nada. El hecho de que a Paco no se le dé nada, que a Luis se le dé muy poquito y que se le da a Hugo mucho más, afecta la decisión de unos frente a los otros. Es decir, por el hecho de que a Hugo se le reconoció a toda la familia por la muerte, una cantidad de plata, ¿eso afecta la decisión sobre las otras personas? No. Cada uno se maneja de manera independiente. ¿Por qué se está demandando en un solo proceso? Perfectamente se podrían demandar en 3 procesos apartes, por economía procesal, porque ese juez ya conoce el caso, ya sabe qué fue lo que pasó. Ahí se practicaron todas las pruebas. Ya ahí se tiene todo el conocimiento respectivo de ese caso. Entonces, demandar en otro juzgado es volver a repetir, volver a presentar las mismas pruebas, ir a inspección judicial, que esto, que lo otro, que el testigo, que una cosa, que la otra. Entonces, es una pérdida de recursos innecesaria. Es simplemente estúpido ponerse a demandar por fuera. Entonces, para evitar ese gasto innecesario de recursos, esos 3 procesos que podrían ser procesos totalmente independientes, se reúnen en uno solo. Es más, Paco se da cuenta de esta situación de que a él básicamente no le van a dar nada y dice, ¿sabe qué, muchachos? Yo no voy a demandar. Ah, no, que Pepe, no unos rasponcitos, nada, no voy a demandar. Eso afecta a la familia de Hugo. Afecta a Paco a Luis que Paco no quiera demandar. Nada. Porque cada uno entre ellos se toma como si fuera un litigante separado, porque la decisión se puede dividir para cada uno de ellos. Listo. Paola y Sebastián. Profe, buenas noches. Profe, le entendí muy bien, pero sí me surge una duda. ¿Quién define Dígame. esa economía procesal?
es el juez directamente cuando él se da cuenta del caso que hay 3 personas involucradas y que esas 3 personas pretenden demandar, o cómo se define esa facultad, esa Es el decisión. litisconsorcio. Sí, Se define porque las pretensiones de todos ellos van dirigidas contra el mismo sujeto y se basan en los mismos hechos. Entonces, todas las pretensiones van dirigidas contra Pedro y todas las pretensiones se basan en el mismo hecho, que fue el accidente. Profe, Entonces, desde la oficina de apoyo judicial lo dirigen al mismo juzgado. ¿Sí? Cuando se presenta la demanda, se dirige todo al mismo juzgado, porque el demandado es el mismo, los hechos son los mismos. listo, profe. Y Esa el era la- juez mismo puede solicitar que se integren todos los procesos relativos al tema. Lo mismo ocurrió con Space. Cada una de esas familias puede demandar por aparte. Y no es lo mismo el perjuicio, la tristeza de las familias que estaban en la Torre 6 que se derrumbó y perdieron todo, incluso familiares, porque recuerden que murieron 12 personas, 12 o 13. A los que estaban en la Torre 1, que entre comillas no les pasó nada. A los que estaban en la Torre 5, que si bien no les pasó nada, la torre fue y no pudieron sacar las cosas que tenían adentro. Entonces mire que todos tienen unos niveles de perjuicios diferentes. A todos los afectó de manera diferente. Y sin embargo, como todos están demandando a CDO, como todos están demandando por la misma circunstancia, se reúnen los procesos en uno solo. Pero la decisión, o sea, eso debe ser una sentencia, pero un animalón así, porque la sentencia se puede dividir para cada persona de manera independiente. ¿Sí? Profe, y yo como Dígame. abogado, soy el representante de cada uno de esos 3 demandantes, sin Si ningún... ellos todos tres me dan poder, sí. Si no, tres abogados. Listo. Gracias, profe. Lo profe, ideal es que sean representados por uno solo, pero no es necesario. Dígame. profe, pero entonces en nada afecta, porque curiosamente es el ejemplo que acabas de dar, o sea, literal a mí me pasó. Yo me accidenté con un amigo, él se murió y yo estoy pues en ese proceso, pero la familia de él no quiso demandar, solo yo lo estoy haciendo. A mí no me afecta en nada que la familia de él no quiera demandar. No, no la afecta porque es que los perjuicios que se te ocasionaron a vos son independientes de los que se le hayan ocasionado a la familia de él, ¿cierto? La familia no quiere demandar porque tienen mucha plata y entonces ellos dicen, ay, qué pereza ponernos en juzgados, ya fue suficiente con el golpe de perder a fulano y no, nosotros no nos vamos a poner a joder con eso, no vamos a carajear, no, ya, le queremos echar tierra a eso. Y entonces usted jodida, pues. Entonces, usted que tuvo unos perjuicios y que necesita, que sí necesitaba la indemnización porque a usted le generó un problema, porque usted ha perdido parte de su patrimonio, por eso entonces jodida, porque los otros no. Ellos no quieren demandar, problema de ellos. ¿Puede demandar usted sola? Sí. Después de que usted arranca el proceso y pone la demanda y entonces eso empieza a trabajar, llega la familia y dice, ah, ¿sabes qué? Sí. No le demos gusto a ese man. No. Y más que fue una cosa, no, venga, hágale, no, nos unimos a eso. Ah, listo. Pero el hecho de que estén o no estén no te afecta en nada porque se analizan cosas diferentes. No es lo mismo el perjuicio acá que el perjuicio acá. Son dos perjuicios totalmente diferentes. ¿Ya? Ah, listo, profe. Entonces, eso es un litisconsorcio facultativo. Entonces, por eso es que el Profe, código, perdón, pero podría el dígame, demandante alegar que su proceso no es igual porque digamos que las secuelas pueden ser diferentes en su caso, así el demandado sea el mismo. Y no, decidir claro, es que así se para hace, que es que no se así lo se hace. unifiquen. Claro. No, es que no importa que se haga en un solo proceso, porque es que cada persona pide algo diferente, es que no es una sola pretensión para todos. Cada uno pide algo diferente y a cada uno le pueden conceder cosas diferentes. Sí, no es que les dan la misma pretensión a todos, no. Todos tienen pretensiones, por eso le digo que la sentencia de Space debe ser un mamotreto así gigante,
porque es que en esa sentencia se tienen que referir a todas y cada una de las personas y evaluar el perjuicio de todos y cada uno de ellos, que es diferente, ¿sí? Entonces debe ser un animalón de sentencia como usted no se imagina, porque es mucha gente, ¿cierto? Y en el caso de la compañera, entonces para ella sería una decisión frente a lo que ella le ha ocurrido, sus pretensiones, cuáles fueron los daños que se le generaron, perjuicios morales, lucro cesante, daño emergente, etcétera. Y frente a lo del otro fulano que falleció en el accidente, entonces la familia podría cobrar lucro cesante, daño emergente, perjuicios morales, y esos perjuicios morales son diferentes. Entonces, por ejemplo, los papás pueden pedir, los hermanos pueden pedir, el cónyuge puede pedir, pero entre ellos es diferente. Entonces, cada persona se evalúa de manera distinta. Para cada persona la pretensión es única y a cada persona se analiza y el juez mira si se le concede toda, solamente un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Pero la decisión es independiente para cada una. César. Profe, bueno, me surge una duda en cuanto a esto, porque ¿a quién le beneficia que sea un litisconsorcio para este tipo de ejemplos como estamos mirando? Porque Al nosotros, Estado. sí, porque nosotros como parte demandante es totalmente indiferente a lo mismo que esté en litisconsorcio o Sí, esté. a usted no le importa. A usted no le importa. Para usted es lo mismo. Para usted le da lo mismo 8 que 80. ¿Sí? ¿A quién le beneficia? Al Estado. ¿Por qué al Estado? Porque hay que gastar menos recursos. Porque en vez de hacer 80 audiencias, hace 8. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Imagínese, en Space, ¿cuánta gente serán? Pues hay 300, 400, pero más o menos. Pongámosle 300, por decir pues cualquier número. En vez de hacer 300 procesos, practicar 300 pruebas, escuchar testigos 300 veces, se hace una sola vez. Se escuchan los testigos, se presentan las pruebas documentales, periciales, inspecciones judiciales. Todo se hace igualito en una sola audiencia y un solo juez. Y luego ese juez, con todo lo que se vio, empieza a fallar. Y entonces empieza la lista, vea, para este taque, 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 ta, 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 independientemente. Entonces, a las personas no sienten la diferencia de trabajar con litisconsorcio de manera independiente. ¿Qué podría decir uno, hombre? Que la unión hace la fuerza, que si de pronto hay una prueba que vale mucha plata entre todos, podrían pagarla más fácilmente, que si este no tiene la prueba, la tiene aquel, entonces que eso facilita la actividad. Eso sí, en eso sí se puede beneficiar, porque al fin y al cabo son varias personas jalando para el mismo lado. Aunque la decisión sea diferente, pues todos están intentando atraer al juez hacia su posición, hacia la posición del demandante, si son varios los demandantes, o hacia la posición del demandado, si son varios los demandados, ¿sí? Pero de resto vos no ves ninguna diferencia, César. Ah, perfecto, profe. Es lo que se da por lo general, pues, en demandas laborales cuando se unen Sí, los sindicatos, es como lo más común, ¿cierto? tal cual. Y pueden ser 3.000 empleados de la empresa, pero cada uno hay que mirarlo diferente, porque es que, espérese, ¿cuál es el cargo de este y el salario de este? Y el cargo de este y el salario de este, y la antigüedad de este y la de este, ¿sí? Entonces, cada caso habría que mirarlo. Vamos a subir un 8% el salario. Ah, excelente. Pero no es lo mismo el 8% de este man que es operario, de este que es directivo, de este que trabaja. ¿Sí? Ahí está. Había una mano y luego se bajó. Profe, pero sino que es Pro- que yo creo que con lo que acabo de decir me dio la respuesta. ¿Usted se dio cuenta del caso de extinción de dominio de ese edificio que están construyendo en Las Palmas, del Meritage o Meritage, yo no sé cómo se llama? Meritage. Ah, ese es muy bacano. Yo lo utilizo en ejemplo cada rato porque eso es una belleza. Cuénteme ahí cuántos apartamentos compró usted. ¿El suyo cuál era? ¿El 503? No, compré dos, profe, no quise comprar más. Eso no será suficiente. Sí, no mentiras, ojalá, hombre. No, pero el tema acá es, la pretensión es la misma, porque al fin y al cabo todos se vieron perjudicados en la misma situación, ¿cierto? El fallo judicial en este caso puede ser el mismo o también depende de la persona, o como lo acabaste de decir, el tema de que los salarios de pronto no son los mismos o la inversión de pronto no es la misma. ¿Cómo es el Pues fallo? es que en Meritage tenemos, para que no sepan de qué estamos hablando, resulta que en Las Palmas, donde quedaba antes el peaje,
ahí en una curva estaban haciendo un proyecto de vivienda de super lujo, una berraquera, no pasaban el tesoro que estaba en la sala de ventas y uno decía, ay, bueno, plata para meter aquí. Ese proyecto inmobiliario tenía lotes, tenía casas, tenía apartamentos, locales y oficinas, ¿sí? Entonces, ahí hay varios. Entonces, ahí ya hay diferencia entre lo que usted haya comprado. Segundo, vamos a suponer que es lo mismo, que fueron dos apartamentos, el 501 y el 502, y costaban lo mismo, 700 millones de pesos. Entonces, las dos personas pagaron lo mismo. La decisión puede ser igual para los dos. Sí, claro, pues si las dos cosas pasaron igual, se están fundamentados en las mismas cosas, todo está igualito, pues la decisión será igual para ellos. Bien sea que se le reconoce o que no se le reconoce. Ah, no, pero es que este tenía un préstamo y entonces este alcanzó a pagar tanto, pero debía tanto y eso ya sí es una variación de la decisión. Pero puede que se dé la misma decisión para todos. 700, sí, sí se puede dar, pero digamos, no se le da a este 700 porque al otro también se le dio, no, es porque como sus condiciones son iguales al analizar su caso concreto, pues tiene el derecho a lo mismo. Es más, si no se le diera, ahí entramos a mirar, pero ¿qué pasó ahí? Un momento. Si mi caso es igual a este, yo pagué lo mismo, somos los vecinos porque éramos del apartamento y un lado de otro, entonces, ¿por qué este man sí y a mí no? ¿Sí? Entonces, ahí antes tendría que ser igual la decisión, o todos en la cama o todos en el suelo, porque se están basando en lo mismo, aunque los casos se analizan de manera independiente. ¿Ya? Profe, entonces sí tendría ventaja que uno lo haga en litis consorcio. Entonces, entre comillas, para el demandante, hay Sí, no, ciertas... es que incluso allá Meritage lo que hizo fue que los de la empresa, como eso es una pelea a tres bandas porque se lo pelean, la constructora, los propietarios, extinción de dominio, el Estado colombiano y por otro lado un narco que era el supuesto dueño de esa cosa que era. Bueno, no me acuerdo. La cosa fue que había que fue un narco compró ese asunto. Para los que no sepan de qué estamos hablando, había un lote muy grande en Las Palmas. Ese lote lo compró un narco. ¿Por qué podemos decir que es un narco? Porque el tipo fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Y se salvó de la pena en Estados Unidos porque allá logró demostrar que la droga que mandó no la mandó a Estados Unidos, y no a España. Entonces, de Estados Unidos dijeron, ah, no, pues usted no nos debe nada entonces. Entonces lo devolvieron para acá. Listo. Mientras que él estuvo peleando las cosas en Estados Unidos, él le dejó un poder al hijo. ¿Sí? Pero parece que al hijo lo secuestró otro narco, es que alias Perra Loca. Ese es el alias. Y resulta que Perra Loca lo hizo firmar a él, dicen pues, a la fuerza, unas escrituras públicas de venta de ese lote a favor de fulanos. Después capturaron a ese man y creo que también está en Estados Unidos pagando una pena. Y entonces esos fulanos después se lo pasaron a otros fulanos y a otros fulanos porque eran puros testaferros. ¿Sí? Básicamente eso es lo que dice eh, eh, el narco primero. ¿Listo? Hasta que una empresa argentina de desarrollo inmobiliario vino a Medellín, les gustó Medellín y construyeron el hotel, se llama Par 10, que queda en todo el Parque Lleras, que es el que tiene un mico dibujado en la fachada. Ese hotel lo construyó esa gente. Y esa gente les gustó mucho y dijeron, bueno, ya hicimos esto y nos fue muy bien. Hagamos un proyecto de habitación premium, de casa súper de diseñador, una cosa bien bacana. Y entonces empezaron a buscar porque querían hacer un macro proyecto, pues imagínense, lotes, casas, apartamentos, locales, oficinas, una cosa muy chévere. Y encontraron ese lote en Las Palmas. Pero como ellos sabían que estaban comprando en Colombia, entonces le solicitaron a la fiscalía y le pidieron por escrito que les dijera si ese lote tenía algún problema de extinción de dominio o estaba involucrado en cualquier cosa. Ante lo cual la fiscalía contestó por escrito que eso era una belleza de lote, que no tenía ningún problema. Que el lote, vea, una belleza. Entonces ellos negociaron con el dueño que aparecía en el momento del lote, ¿cierto? Y entonces vea que cuánto vale el lote, que vale tanto, tenga. ¿Listo?
Y entonces Meritage compró el lote. Y empezó a hacer el desarrollo inmobiliario y empezó a vender y llegaron al punto de equilibrio. En las construcciones ustedes saben que el punto de equilibrio es más o menos el 50%. Entonces vendieron los lotes, casas, apartamentos y empezaron la construcción. Entre todo eso fue que el narco llegó a Colombia. Y entonces llegando del aeropuerto llegó y vio, ay Dios mío, pero esta no es la finca mía, ¿y qué pasó aquí? ¿Y cómo que están construyendo? Pero ¿cómo que Meritage? ¿Cómo que cómo? Y entonces solicita un proceso para que se le devuelva el bien, para que se anulen todos esos registros que se hicieron del hijo del que vendió con poder al fulano y luego al fulano y luego hasta que llegó a Meritage, que se anule todo eso, porque había sido producto del secuestro del hijo por el tal alias Perra Loca. Entonces él dice, un momentico, es que a mí me despojaron ilegalmente de esta tierra. Entonces venga a ver, devuélvamela. Y entonces ahí fue cuando apareció el Estado colombiano y dijo, espérese, espérese, que usted que estuvo en Estados Unidos pagando y que usted logró demostrar que la droga la había mandado a España, que eso era suyo y que se lo quitó alias ¿quién? O sea que es una pelea de narcos. Venga a ver, papá, que esto por extinción de dominio es para mi bizcocho. Y entonces iniciaron el proceso de extinción de dominio. Entonces se lo pelean a tres bandas. Meritage y los propietarios por uno diciéndome, nosotros somos propietarios de buena fe, compramos de buena fe, le escribimos a la fiscalía y pedimos que nos dijera si había algún problema y nos dijeron que no. Entonces no podemos ser responsables por la ineptitud de ellos, ¿sí? Por el otro lado está el otro man, que dice, hey, un momentico, pero es que eso era mío, men. Y a mí no me hicieron extinción de dominio ni me hicieron nada. Eso era legalmente mío y me lo quitaron. Y allá Perra Loca fue y confesó y dijo en Estados Unidos esto y esto y esto y aquello. Y por el otro lado está dice, sí, papi, pero es que usted es un narco y lo que usted produce viene para acá. Porque por extinción de dominio eso es mío, viejo. Y hasta el día de hoy lo están peleando. ¿Sí? Se calcula que eso vale entre 400 y 800.000 millones de pesos el bollito allá. Esa peleita vale eso. Una belleza, ¿no? Entonces, ¿qué? Tanto Meritage como constructora, como los propietarios, todos se unieron en ese proceso. Es más, Meritage fue el que puso el abogado. Si ellos querían, pues, con el abogado de Meritage. Si no, podían contratar su abogado propio. ¿Qué beneficia? Hombre, que es que no se está perjudicando a una sola persona, sino a un montón. Y estamos hablando de un negocio de 800.000 millones de pesos y ya debe valer más. ¿Sí? Entonces, eso sí los beneficia porque son muchas más personas haciendo fuerza, porque el perjuicio es muchísimo mayor si los joden a ellos. ¿Sí? Entonces, sí le conviene a uno, pero que lo pueda hacer solo, sí, también se puede. Manuela. Profe, o sea que la acumulación de los procesos por economía procesal no modifican las pretensiones de ninguna de las demandas cuando se acumulan y no tienen que Depende, ver las depende, pretensiones. depende. Si es un Ah, bueno. litisconsorcio facultativo. Si es facultativo. No Porque, modifica. ahí sí no, porque como cada uno se maneja de manera independiente, que es lo que dice el código, que cada uno se tomará como un litigante separado. Mire, salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos se considerarán en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados. Es como si fueran procesos aparte cada uno. Entonces, en este caso, no. Pero en el litisconsorcio necesario, ya eso es otro paseo totalmente diferente. ¿Listo? Listo, profe. Y cualquiera de las partes puede solicitar esa acumulación de procesos para que se dé la economía procesal o solamente la parte activa. Cualquiera, incluso el Cualquiera. juez o un tercero. Ah, pero entonces no es lo mismo. Pues digamos que también sería beneficioso para el demandado si solicita esa economía procesal, porque obviamente no es lo mismo usted pagar para que le atiendan un proceso a pagar para que le atiendan 20. Sí, sí, sí. Pero ni tanto, porque es que, digamos, el abogado de Meritage y el abogado llega y le dice, vea, yo les cobro el 30% de lo que yo rescate.
El 30% En suyo o los casos suyo, en que es por suyo, porcentaje. suyo, o el 30% de todo es lo mismo. ¿Sí? Sí, pero si es por una cuota fija, sí es diferente. Porque se Y pueden en temas establecer laborales diferentes. tampoco, porque es por proceso. Exacto. Sí, en temas Le cobran laborales yo por le cobro el mismo proceso. 30%. Lo que pasa es que es 30% suyo, que se calcula de una manera y 30% y se calcula de. Sí, entonces sí cambia. Muy bien, hablemos del litisconsorcio necesario. Nos dice el litisconsorcio necesario. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas. Entonces, lo primero es, el litisconsorcio necesario se da cuando las personas tienen una relación que impide que la decisión sea independiente, sino que la decisión es una sola, o todos en la cama o todos en el suelo. La decisión es solo una y los afecta a todos de manera igual. Ejemplo, Pedro y María son dueños de la finca que está intentando prescribir Juan. Si Juan gana la demanda de prescripción adquisitiva, ¿quién pierde la finca? Pedro y María. Si Juan pierde, Pedro y María ganan. Pero Juan no puede prescribir solo la parte de Pedro o solo la parte de María. Él está prescribiendo el bien. Y o ganan los dos o pierden los dos. Eso es un litisconsorcio necesario. Entonces, en ese caso, las dos personas tienen que estar presentes dentro del proceso. No se puede actuar solo, porque la decisión obligatoriamente los vincula a ambos. Entonces, hablamos de litisconsorcio necesario. Tienen que estar presentes porque la decisión los va a vincular y los va a afectar a los dos en igual medida. Ese es el litisconsorte necesario, diferente al facultativo, porque en el necesario tienen que estar presentes en el proceso todos junticos de la mano, o todos en la cama o todos en el suelo. Esa es la forma más fácil de describir el litisconsorcio necesario. Entonces, ¿en qué caso se da? Piense usted situaciones en las cuales la decisión, que es solo una, afecta a varias personas. Profe, el otro es el litisconsorcio, el uno es Cuasi necesario. necesario. Cuasi necesario. El tercero es el cuasi necesario. Hablemos del cuasi necesario entonces. Artículo 62. Nos dice el cuasi necesario. Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de esta, quienes sean titulares de una determinada relación sustancial, a la cual se extienden los efectos jurídicos de la sentencia y que por ello estaban legitimados para demandar
o ser demandados en el proceso. El ejemplo más clásico de litisconsorcio cuasi necesario es el contrato de seguros. Entonces, Hugo, Paco y Luis, que eran los atropellados, demandaron a Pedro. Y entonces en ese proceso ganan. Se condena a que se indemnice a la familia de Hugo con 300 millones de pesos. Que se indemnice a Luis con 100 millones de pesos, contrato de seguros. Y que se indemnice a Paco con nada, porque nada más tuvo unos raspones. Entonces tenemos que ¿cuánto es la plata que tiene que pagar Pedro? 400 millones de pesos. 300 a la familia de Hugo y 100 a Luis. Pero resulta que Hugo tenía asegurado su carro con Sufi, con Sura. El contrato de seguros hace que Sura sea el que tenga que pagar ese dinero al cual él fue condenado. Entonces, entre Sura y Pedro hay una relación, en este caso, un contrato de seguros, que hace que si Pedro pierde ese proceso, si Pedro tiene que indemnizar, el que paga es Sura, hasta cierto monto. Entonces, como Sura se ve afectado, si Pedro pierde, o si Pedro gana porque no le toca pagar, entonces Sura actúa como un litisconsorte cuasi necesario y hace entonces dentro del proceso tendría los mismos derechos o podría realizar los mismos actos que podría realizar Pedro como demandado en ese proceso de responsabilidad civil por accidente de tránsito. Entonces, ¿por qué es cuasi necesario? Porque perfectamente Pedro podría no afectar su póliza de seguros y pagar él. Él perfectamente podría decir, sí, sí, yo no voy a afectar mi póliza de seguro, que es muy común cuando se producen accidentes, pero los daños son muy leves, no son gran cosa. Entonces la persona dice, no, no, yo prefiero pagar yo, responder de mi propio patrimonio que afectar la póliza, porque eso lo que hace es que después me salga más caro, fuera de eso tengo que pagar el deducible, entonces no vale la pena. Pero en otros eventos más graves, donde hay una indemnización más fuerte, entonces sí se dice, no, 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 venga a ver, yo sí voy a afectar la póliza, entonces voy a llamar a esa persona para que venga y responda. Porque es cuasi necesario, porque no es facultativo, porque no es que haya una decisión independiente para Sura y Pedro, la decisión es una sola. Pero tampoco es necesario, porque es que lo que hay entre ellos es una relación que podría extender los efectos. No es que el carro sea de Sura, sino que como estaba asegurado por Sura, entonces los efectos se le podrían extender en la medida en la que Pedro quiera afectar la póliza. Entonces es como una mezcla de los dos. Es una mezcla del necesario y del facultativo. Entonces por eso se le llama cuasi necesario. Entonces el contrato de seguros es el más fácil de uno ejemplificar esa eh, litisconsorcio cuasi necesario. Pero ¿cuál otro podría ser? Cuando se tiene el papel de garante, por ejemplo, los padres frente a sus hijos. ¿Por qué razón, si el peladito quiebra un vidrio, el papá es el que paga la ventana? Porque existe el papel de garante, porque el papá es el garante del menor. De modo que, si al niño lo demandaran por la ventana y lo condenan a pagar la ventana, es al niño al que lo condenaron a pagar la ventana, pero realmente ¿quién le toca pagarla? Al garante, que es el papá. Él no fue el que la quebró. Él no es el demandado en el proceso, pero a él le toca pagarla. ¿Por qué? Porque entre papá e hijo,
existe una situación jurídica que se llama posición de garante. Los padres son los garantes de sus hijos. Quiere decir esto que garantizan las actuaciones de sus hijos, de modo que si generan algún perjuicio, los padres es a los que les toca responder. Entonces, ahí tenemos los 3 litisconsorcios. ¿Dudas? ¿Cuál, perdón? Sí, déme un segundito para utilizar una explicación diferente y no repetir la mía. Vamos a leer lo que dice Jaime Azula Camacho al respecto. Jaime Azula Camacho, este libro es Manual de Derecho Procesal, el tomo 1, Teoría General del Proceso, de Jaime Azula Camacho. ¿Listo? Para que le demos un enfoque diferente y no nos quedemos solamente con mi explicación. Nos dice el amigo Jaime Azula. Litisconsorcio. Litisconsorcio es un vocablo integrado por litis, que significa litigio, con, comunidad, y sortium, derivado de sors, que significa suerte, por lo cual quiere decir comunidad de suertes en el litigio. Desde el punto de vista jurídico, es un fenómeno que se presenta cuando cualquiera de las dos partes, demandante o demandada, hay dos o más personas. Cuando en cualquiera de las dos partes, demandante o demandada, hay dos o más personas. Por mediar entre ellas una relación jurídica material indivisible o varias vinculadas por determinados elementos comunes. Y entonces nos dice acá. Clasificación. El litisconsorcio presenta modalidades según el punto de vista que se tome como referencia, por lo cual pueden conjurarse o reunirse a saber las siguientes. Primero, respecto de la parte en la que existe el litisconsorcio, puede ser activo si es en la demandante o pasivo si es en la demandada y mixto si es en ambas. ¿Listo? B, de acuerdo con la relación jurídico-material que se discute en el proceso, que constituye la modalidad principal y es la que toman casi todos los doctrinantes como referencia. Frente a ella se estructuran las demás variantes y se clasifica en necesario y voluntario o facultativo. Agregaremos una intermedia seguida por el tratadista español que lo denomina cuasi necesario. El necesario se presenta cuando la relación jurídico-material discutida o ventilada en el proceso es indivisible y tiene a más de un titular en la parte demandante o en la demandada o en ambas. La razón estriba en que la decisión que se tome en la sentencia cobija a todos los titulares de la relación jurídico-sustancial cuya presencia es indispensable, por lo cual, con la ausencia de uno de ellos, impide un pronunciamiento de fondo y determina un fallo inhibitorio. El origen del litisconsorcio necesario, como lo expresa el artículo 61 del Código General del Proceso, que fue el que leímos, se encuentra en que la relación jurídico-sustancial que se discute en el proceso no permite, por su naturaleza
o por disposición legal, resolverla sin la presencia de todos los titulares. Son pues dos las causas que determinan el litisconsorcio necesario. La legal, cuando es la propia disposición la que lo consagra, como en la pertenencia, el deslinde y amojonamiento y la servidumbre. O por su naturaleza, en determinadas relaciones jurídicas que surgen por virtud de la voluntad de los contratantes y se contraen con varios sujetos. Segundo, el litisconsorcio facultativo o voluntario. Denominado también con más propiedad facultativo, se presenta cuando entre las personas que integran la parte demandante, la demandada o ambas, median relaciones jurídicas independientes, pero afines o conexas. El fundamento de esta modalidad consiste en que, a pesar de la multiplicidad de relaciones jurídicas materiales y de la independencia que existe entre ellas, por lo que podrían ser objeto de procesos separados, se ventilan en uno, solo para evitar que los elementos comunes en que estriba la afinidad o conexidad sean materia de decisiones contradictorias. Pueden mencionarse como ejemplos los varios arrendatarios de un edificio que demandan a su común arrendador que impide o obstaculiza la entrada. El caso del acreedor que reclama el pago de una obligación no solidaria contraída por varios deudores. Los pasajeros del vehículo accidentado que reclaman perjuicios a la empresa transportadora, etc. Eso es lo que nos dice Azula Camacho del voluntario o facultativo y del cuasi necesario. El cuasi necesario, que participa de la naturaleza del necesario por la indivisibilidad de la relación jurídico-material, y del facultativo por la opción de actuar como parte que tienen los posibles litisconsortes. Consiste en que cualquiera de las personas se halla en una misma situación, están legitimadas para adoptar la calidad de parte en el proceso. Pero basta que actúe una sola para que pueda proferirse sentencia de fondo o mérito que las afecte o las beneficie a todas. Se presenta, según el ejemplo expuesto por Fairen Guillén, cuando el accionista de una sociedad anónima pretende que se declare su nulidad por no haberse observado las formalidades establecidas por la ley para su constitución. También es aplicable a la comunidad cuando uno de los comuneros reclame un derecho a favor de la comunidad. La decisión que se tome, cualquiera sea su sentido, implica a todos los accionistas que intervengan o no en el proceso. Entonces tenemos litisconsorcios necesarios, facultativos y cuasi necesarios. Ya mismo le voy a tomar foto a esta parte del librito y se las envío al chat de WhatsApp para que lo tengan en PDF esta definición que les acabo de leer de Jaime Azula Camacho. ¿Listo? Para que tengan ahí esa y no nos quedemos solamente con la mía. Entonces, según lo que nos dice Jaime, él nos habla de la relación jurídico-sustancial, la relación que existe entre las personas. Nos dice que en el necesario y en el cuasi necesario hay una sola relación. En cambio, en el facultativo hay relaciones independientes, solo que esas relaciones están unidas o son conexas porque son afines, están dirigidas contra la misma persona, se basan en los mismos hechos, las debe conocer entonces el mismo juez. Nos dice que una de las razones principales del voluntario no es tanto la economía procesal, sino evitar las decisiones contradictorias. Yo ahí no estoy de acuerdo porque como los litisconsortes facultativos actúan cada uno como un litigante
independiente, las decisiones pueden ser contradictorias y no hay problema. Es decir, en el ejemplo que les puse, a Paco no le dimos nada, en cambio a la familia de Hugo sí, y a Luis también. Entonces ahí tenemos decisiones contradictorias. Pero eso no importa, porque no es que una decisión entre en pugna con la otra, es que para el caso concreto de Paco, no hay lugar a perjuicios porque no se generaron perjuicios. No se logró demostrar que hubo un perjuicio. Pero el hecho de que yo no haya concedido las pretensiones de Paco no quiere decir que yo no voy a conceder las pretensiones de Luis o las de Hugo, porque esas se analizan de manera independiente. Estamos de acuerdo con Azula, en mi concepto, cuando dice que son varias relaciones jurídico-sustanciales que son unidas o conexas, que son afines, claro, porque se dirigen contra el mismo demandante o contra el mismo demandado y se basan en los mismos hechos. Pero las pretensiones son diferentes, entonces yo discrepo en cuanto a que la relación principal sea, perdón, la razón principal del litisconsorcio facultativo sea evitar las decisiones contradictorias. Para mí, la decisión principal es la economía procesal, porque en vez de demandar en 3 procesos diferentes, demandamos en un solo proceso. Así sea el mismo juez. El juez, en vez de celebrar 3 audiencias diferentes, celebra una sola audiencia. En vez de practicar pruebas 3 veces diferentes, practica solamente en una vez. Entonces, para mí la razón principal es la economía procesal, no evitar las sentencias contradictorias, porque de hecho dentro de la misma decisión del litisconsorcio sí pueden ser contradictorias. Diferente es el caso del litisconsorcio necesario y cuasi necesario, porque ahí la decisión no se divide, sino que la decisión es una, indivisible, y los afecta a todos. En el necesario, obligatoriamente la decisión permeará o tocará a todas las personas. En el cuasi necesario, puede que los toque o puede que no. Todo depende de la relación entre ellos, lo que yo les decía del contrato de seguros. En el caso del contrato de seguros, ¿qué pasa si Pedro no quiere afectar la póliza? No quiere llamar a que la póliza responda por él. Aun cuando hay un contrato que lo dice. Nada, paga él. ¿Ya? Entonces, he ahí la diferencia. ¿Quién tiene alguna duda? Mientras van pensando en la duda, un segundo, yo voy por el celular para tomarle las fotos y enviárselas al chat. Profe, yo creo que todo está muy claro. ¿Quién tiene entonces alguna duda? 200, 257. No, Aquí profe. está, cantidad de partes. Bueno, entonces, no siendo más, dejamos ahí y nos vemos entonces en la clase de mañana. Tomo las imágenes, se las envío al chat de WhatsApp y monto la clase ahora más tarde. ¿Listo? Chao. Que estén Profe, bien. una pregunta muy boba. Profe, ya no me alcanzo a escuchar. Chicos, tengo una pregunta. El profesor graba estas clases y uno dónde puede mirar como tal la repetición de las mismas. Erika, él la monta a YouTube por el canal de él, tienes que estar pendiente. Ya están todas las de las clases anteriores. Y la de